Todos. Si usted tiene la Biblia en el celular, igualmente, levante su celular, ¿verdad? Cuidando de que no se use para cosas que no son correctas. Y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia me dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia me dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia me dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca seré la misma persona. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, los felicito porque el paraguas los trajo, o el carrito los trajo, y tuvo actitud para venir a la casa del Señor en un día tan hermoso como el que tenemos, donde nuevas han sido las misericordias del Señor. Cada día me alegra ver a personitas que no había visto hace mucho rato. Don Steve, Dios te bendiga. Gloria al Señor. La semana pasada, ¿cuál era el tema? Es que viera que yo tengo una mente. A ver, los que vieron el mensaje en YouTube, ¿cuántos lo vieron? Qué tristeza, qué tristeza. Vimos que la iglesia nace en el día de Pentecostés. ¿Amén? Ese fue el tema, ¿verdad? Comenzando con el versículo de Hechos 2:42. Cómo se relacionaba aquella iglesia y cómo Dios bendice a su pueblo con diversidad de dones que son del Espíritu Santo, con diversidad de ministerios, el cual el Señor nos da, y diversidad de operaciones que son Dios mismo lo realiza. Hoy vamos a irnos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Gloria al Señor. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, él está hablando a su discípulo Timoteo, y hoy nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias. Cuando Pablo exhorta a su discípulo Timoteo, es porque Timoteo pues ha entrado como en un desánimo y pues anda en otras cosas, y le habla que el ejercicio para poco aprovecha, ¿verdad? Y entonces le exhorta para que él avive. Timoteo es un hijo que Pablo engendra en el Señor, no humanamente, sino espiritualmente. Y entonces le recuerda, ¿verdad?, que su madre, su abuela, lo habían formado, lo habían educado en el temor de Dios. Ahí en esta porción dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, Pablo lleva a Timoteo a recibir a Cristo y le impone las manos. En el momento de recibir a Cristo, todos, absolutamente todos, los que sinceramente lo hemos recibido, los que hemos creído que Él vino a morir por nosotros, que fue a la cruz en nuestro lugar, que derramó su sangre para limpiarnos nuestros pecados, y nos arrepentimos de todo lo pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, un background, del cual pues no estamos así como muy orgullosos, ¿verdad que sí?
Todos pensamos en ese pasado y decimos, íbamos directamente para otro lado. Íbamos para el fuego del infierno. Pero ahora nuestro caminar va para el cielo. Desde el momento en que Jesús entra en nuestras vidas, nosotros cambiamos la dirección. Pablo le dice, aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Espíritu Santo, hablando Pedro en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, nos recuerda esto, Hechos 2:38. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nosotros el bautismo lo hacemos conforme a lo que Dios nos enseña. Lo que dice allá en Mateo 28, dice la palabra del Señor 19 y 20, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Esa es la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí Pedro, en Hechos 2:38, dice, pero Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Recordemos que en Marcos 16:16 dice la palabra del Señor que el que crea y se bautice será salvo, pero el que no cree será condenado. O sea, Dios no condena a nadie. La persona misma se condena a sí mismo al no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y al no caminar en obediencia. El bautismo es el sello de que yo le he entregado a Dios, al Señor, mi vida. Entonces, dice la palabra del Señor aquí, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. La palabra don significa regalo de Dios. El Espíritu Santo, al recibir a Cristo, recordemos que también la palabra de Dios nos dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero cuando habla de libertad, no es libertad para salir y hacer lo que quiera y salvo siempre salvo, como dicen algunos. No. Es para andar en vida nueva. La palabra de Dios nos habla de un nuevo nacimiento. El viejo hombre muere al bajar a las aguas y cuando sale de las aguas, como dice Romanos 6:4, es para andar en vida nueva, conforme a la palabra del Señor. Pero no es en nuestras fuerzas, porque el hombre natural, el que no tiene a Cristo, no puede obedecer a Dios. Porque para él dice la palabra en 1 Corintios 2 que es locura, es imposible. Las cosas de Dios no son entendidas por una persona que no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Porque está caminando en su naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor, leyéndolo textualmente aquí, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que ha nacido de nuevo, el hombre espiritual, la persona que ha nacido delante de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo que debemos de ir captando poco a poco, ¿verdad? Y el tema de hoy es muy importante porque es básico para nuestro caminar en el Señor. Es básico. Podemos entender, ok, ya yo recibí a Cristo, soy una nueva criatura, ahora, ¿qué hago? Y es seguir los lineamientos que el Señor nos está dando para avanzar. Al venir al Señor hemos nacido de nuevo, somos bebés espirituales y necesitamos crecer en la fe. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la palabra del Señor creo que es en hebreo,
se le conoce como el dunamis de Dios, o sea, dinamita. La palabra dunamis es como la dinamita, y es lo que nos mueve, es lo que nos lleva, es lo que nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo nos es dado para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Hemos hablado ya de eso, para recordarnos lo que el Señor nos ha enseñado. Todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo en sí y tiene la capacidad para vivir esta nueva vida que hemos dicho que nos ayuda a cumplir nuestra primera misión. ¿Cuál es la primera misión? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es su primera misión al venir a Cristo y poder cumplir esa misión correctamente? A ver. Santo. ¿Ah? ¿Hacer discípulos? No. ¿Cuál es la primera misión que usted tiene cuando viene? Amar a Dios. Ok, usted es un varón, una mujer, ahora de Dios. Si antes usted cometía errores, si antes su carácter era difícil, si antes tenía rencores, si antes andaba en cosas malas, si antes, porque era usted de su carne. Pero ahora el Espíritu Santo viene y mora en usted para que usted cumpla su misión como ser humano, como padre, como madre, como hijo, como ciudadano, como empleado, como trabajador, como miembro de su comunidad. El Espíritu Santo nos lleva a ser personas diferentes. ¿Alguien dice un amén? Amén. Diferentes. Ahora, Dios luego nos enseña que hay un bautismo en el Espíritu Santo que nos lleva a cumplir nuestra segunda misión. Y la segunda misión tiene que ver con el ejercer los dones espirituales, con ejercer el llamado, con ejercer la doctrina, el ministerio que Dios pone en cada uno de nosotros. Entonces, el ministerio primero, que es tan importante, es que al venir a Cristo, por ejemplo, la persona que es grosera, ha sido grosera en su casa, habla palabras groseras para la persona, responde feo. Esa persona al venir a Cristo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluye a través del gozo, de la paz, de la bondad, del amor, de la fe. El fruto del Espíritu debe de fluir a través de todos nosotros. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, yo le doy espacio, usted le da espacio al Espíritu Santo de morar, que mora ya, que ya usted lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces eso nos ayuda a entender y a comprender las cosas que son de Dios. Nos da entendimiento, nos revela la palabra. Y yo soy un ejemplo. Pasa adelante, varón. Pasa adelante. Nos da un ejemplo. Yo le doy el ejemplo. Yo le entrego mi vida a Cristo en la noche. Y al día siguiente, yo me levanto, soy la misma, ahora todo me ve la misma, pero yo comienzo a sentir una inquietud. Y comienzo a sentir la necesidad de ir a tocarle la puerta a nuestros vecinos, para que ellos también vengan a conocer lo que yo conozco, lo que ya yo estoy experimentando. Al día siguiente, antes le guardaba mucho rencor a mi esposo, y Dios comenzó a trabajar con eso, hasta que llegó el momento en que el Señor nos lleva a restaurar nuestro matrimonio, aun cuando Él no había cambiado. Entonces, es un proceso que Dios va llevando en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestra historia. ¿Amén? Sí, amén. Y en el trabajo, en los estados, yo creo que en Costa Rica no, porque los chicos somos diferentes. En Estados Unidos, en una empresa, son edificios muy grandes, fábricas enormes, y a mí me tocó trabajar cuando recién llegué a New Jersey en una fábrica de carteras y fajas y eso. Y entonces los empleados unos se llevaban unos hilos, otros se llevaban una cosita aquí por acá, por allá, y todos parecían hormiguitas, ¿verdad? Llevándose todo lo de la fábrica.
Y así quebraban muchas fábricas, ¿verdad? Porque era tal la cantidad de empleados y cada quien llevándose algo. Pues eso, una persona en Cristo no la hace. Por el temor que comienza a haber en nuestras vidas, ¿verdad? El que decía un muchacho antes de ir a la silla de ruedas, a silla eléctrica, perdón. Le pregunta en Nueva York, ¿quiere que llame a su mamá para que se despida de ella? Le dice, no quiero ver a mi madre. ¿Y por qué no quieres ver a tu madre? Porque cuando yo llegué con un confite del súper, del grocery, se dice ella, de la pulpería, ella no me dijo nada. Y luego de ese confite fue otra cosa y otra cosa, hasta que llegó a donde se encontraba. Si ella me hubiera llamado la atención, yo no hubiera llegado aquí. Y lo llevaron a la silla. Eso fue un testimonio que se contó. Entonces, tiene que haber en su vida, en mi vida, interiormente, no es algo impuesto por nadie. Interiormente algo tiene que suceder en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús para cumplir nuestra misión como personas en esta tierra. Para ser, como dice la palabra del Señor, luz en medio de las tinieblas. Para ser la sal de esta tierra. Para poder darle a entender a mis vecinos que usted, que era una persona que gritaba y que había pleitos y cosas en su hogar, de pronto todo está en silencio. Hay música cristiana, hay un buenos días, me doy a entender. Entonces, la diferencia la hace una persona con Cristo y una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo se mueve por sus emociones, por sus entendimientos y no se sujeta a nada. Entonces, el Espíritu Santo ya está en cada persona y de toda persona, la persona que no tiene Cristo debe de recibirla, de recibir al Señor, porque a través de esto tiene un nuevo nacimiento. Bueno, lo dejamos ahí en cuanto a eso, pero vamos ahora. Dice la palabra del Señor que debe haber arrepentimiento. El arrepentimiento es entender que el camino que estamos siguiendo es un camino equivocado. ¿Alguna vez nos hemos equivocado en el carro? ¿Qué tenemos que hacer? Dar la vuelta. Se pasó, iba para otro lado, se equivocó. Y todos nosotros, aún en el Señor, cometemos ese error. A veces no vamos en el camino correcto, sino vamos a donde nosotros queremos ir, pero el Señor nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces yo necesito entender que yo me equivoqué, que yo he pecado contra Dios, que yo he ofendido con mis palabras, que yo me he apartado, que yo he puesto, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, he confiado más en los hombres que en Dios, y hay un gran peligro en eso, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios, ¿verdad? Y bendito aquel que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, y todo lo que hace será prosperado. Amén. Entonces, nosotros ya en nuestro camino, para donde íbamos para abajo, nos devolvimos. Y vamos ahora para el cielo, para donde está el Señor, para donde vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el arrepentimiento debe ser algo continuo en cada uno de nosotros. Todos los días cometemos errores. Todos los días, sea con el pensamiento, sea con palabras, sea con actitudes, debemos de ser mansos y humildes para reconocer que nos equivocamos. ¿Verdad que sí? ¿O solo yo me equivoco? No, todos nos equivocamos y hacemos las cosas a veces como queremos y no como Dios nos los pide. Entonces, el Señor nos llama a ese arrepentimiento, que es volvernos del camino que llevamos y recibir la gracia, la misericordia del Señor, el perdón de Dios, y decir, Señor, me he equivocado, he seguido a personas, he seguido
consejos de hombres o de personas. Dios no nos dejó a la deriva. Cuando hace muchos años me decían las personas, es que Dios no me enseñó cómo criar un hijo, no me enseña cómo tener un matrimonio eficaz. Y yo ahora les puedo decir, Dios nos dejó el manual de vida, que es la palabra de Dios. Y al venir a Él nos dio su Espíritu Santo para que nosotros nos ordenemos con su palabra, para que nosotros tomemos las decisiones correctas que tenemos que tomar. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que ahí mismo en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo 19, vamos a ver, 3:19, dice: así que arrepentidos y convertidos. La palabra conversión la entendemos perfectamente y ahorita no nos resulta a muchos, ¿verdad? Convertir los colones a dólares. Ya están muy baratos, ¿verdad? Los dólares. Antes no valía. Pero al llevar a cambiar colones por dólares, ya yo no tengo los colones, y ahora tengo dólares. La palabra conversión es un cambio radical, un cambio literal, pero ese cambio viene desde adentro, desde lo más profundo, porque usted y yo reconocimos que nuestro camino no era el correcto, que lo que conocíamos no era conforme a la palabra del Señor, que ahora la palabra de Dios es ley para cada uno de nosotros, es mandamiento de Dios, es Dios hablando con nosotros. ¿Alguien lo cree? Amén. Debemos de declarar que la Biblia es, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Aunque en la filosofía actual dice que la Biblia la escribieron, que es algo para manipular a la gente, que es para que las personas no se salgan a otros caminos, pero todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Todo. Usted puede decir, no, pero yo no lo creo, pero se va a cumplir en usted también. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y no, cada uno de nosotros somos testigo y testimonio de que Dios nos ha transformado. Al menos yo doy testimonio de eso. Y mi esposo da testimonio. Yo doy testimonio de mi esposo también. Porque somos las personas que vivimos uno al lado del otro. Los psicólogos, los psiquiatras y todos ayudan en cierta medida, pero nunca podrán cambiar el corazón de la persona. Dios ha venido para transformarnos y para hacernos sus hijos, su pueblo. Entonces, aquí dice la palabra del Señor: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos nos gozamos cuando venimos al Señor o cuando hacemos algo malo y pecamos y le decimos: Señor, perdónanos, con arrepentimiento? Sentimos ese perdón. Hay libertad, hay gozo, hay paz, hay alegría, porque la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo hoy día sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Usted se arrepiente y Dios le perdona. Y eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor aquí: se han borrado vuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En los tiempos del refrigerio es porque usted puede decir, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová mi Dios, me haces dormir confiado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Si el Señor viene por nosotros en la noche, estamos listos, preparados, en el momento que sea, porque sabemos que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, porque sabemos que somos guiados por su Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. ¿Y quién nos da ese entendimiento? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es por eso que Dios nos hace diferentes a todas las personas. El estuche por fuera es el mismo y se va desgastando. Soy una versión de eso, ¿verdad? Pero somos nueva creación en Cristo Jesús. Pablo decía: porque ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Entonces,
Ok, la situación está en esto, en entender que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, ahora vivo para Cristo? Y algunos dirán, pero yo, ¿tienes a Cristo en el corazón? Ahora tienes que vivir tu vida para Cristo. Amén. ¿Verdad? No es que Él te quite todo. Decían las personas que los cristianos son muy aburridos. Ay, qué pereza. Todo el tiempo ir a la iglesia. Ay, no. Mire, hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, amén. Y podemos alabarlo. Entonces Pablo decía, yo no vivo ya para mí, ahora vivo para Cristo. Y si algo vivo en esta carne, lo vivo para el Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces eso nos ayuda a avanzar, a caminar. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Le está hablando al mundo o le está hablando al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. ¿Qué significa cobardía? La cobardía es opuesta a la fe. La cobardía es miedo, temor, inseguridad. La cobardía nos lleva a la desobediencia, opuesta a la obediencia, opuesta a la sujeción, opuesta al respeto a la autoridad, opuesta al propósito de Dios en tu vida. El espíritu de cobardía es el que nos ha hecho errar tantas veces en la vida, cuando no nos sujetamos a lo que Dios nos establece mediante el poder que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando decimos, oye, todo el mundo peca. ¿Quién no peca? Nosotros, si vivimos en esta carne, y hay todo el mundo. Pero la diferencia es grande. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y tenemos un intercesor delante del Padre. Jesús dijo, yo voy al Padre para interceder por nosotros. El mismo Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el problema es cuando nos vemos hacia nosotros mismos y no nos enfocamos en el poder que Dios ha derramado sobre nosotros. La cobardía es algo que nos paraliza y nos hace retroceder, ¿verdad? De manera que ya no confiamos en la palabra del Señor, no confiamos en las personas que nos hablan de Dios, nos enfocamos en las personas que estudiaron, que se prepararon, que hicieron cosas, libros de tantas cosas, pero esos, ¿quién los crió a ellos? ¿Qué espíritu los estaba dirigiendo, verdad? Entonces nosotros tenemos que ir delante del Señor y ver el problema de ese espíritu de cobardía es que nos extraviamos en el camino. El espíritu contrario, el antídoto, lo tiene usted en usted, lo tengo yo en mí. Y es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué es lo contrario a la cobardía? Vamos a ver. El valor, el poder. ¿Qué más? El dominio propio. ¿Cuántos usamos el dominio propio? El dominio propio es esencial en nuestro caminar. En todos aspectos. Donde no hay dominio propio hay desorden. Donde no hay dominio propio hay problemas. Porque damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestra naturaleza carnal. Por eso el Señor nos habla en Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu
De manera que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el consejo bíblico que nos dice el Señor? Yo te di el Espíritu Santo para que camines conforme a lo que yo he decretado para ti. Andad en el Espíritu. Ay, pero qué difícil. Cuando usted dijo eso, ya usted negó la verdad del Señor. Yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder. Y la palabra poder es: he puesto autoridad sobre ti y en ti. Esa autoridad que nos llega cuando Dios nos llama, el Señor nos llama y dice: todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Ahora, qué difícil es para una persona que no tiene a Cristo negarse a sus deleites y a sus placeres. Qué difícil es negarse a la avaricia. Qué difícil es negarse, ¿no? Pero es que yo tengo que prosperar y tengo que progresar. Sí, Dios quiere, en nuestro contexto, Dios quiere que usted sea muy bendecido. Dios quiere que usted sea muy prosperado bajo la alianza del Señor, bajo la dirección del Señor. Amén. Entonces, el requisito para seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros no andamos en el Espíritu, queremos complacernos, autocomplacernos. Y entonces entramos en conflictos con nosotros mismos. Dios te ha dado autoridad para ir en contra de ese temor, o de la vanidad, o del orgullo, o de la prepotencia, o de hacer tu voluntad. De hacer tu voluntad. Porque la respuesta de hacer nuestra voluntad nunca nos trae gozo, nunca nos trae paz. ¿Estamos aquí? Nos sentimos inseguros, preguntamos para qué estamos en esta tierra, qué pereza. Pero cuando venimos a Cristo, entonces cobramos identidad en Cristo. Amén. ¿Cuántos tenemos identidad en Cristo? Ahora es una nueva identidad y vamos a ir a la palabra, gloria al Señor, en 1 de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, leámoslo todos en voz alta: amados, ahora somos. Qué palabra más grande. ¿Usted se imagina? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que Dios ha hecho con usted y conmigo? Al recibir a Cristo. Antes era, ¿sabe lo que dice aquí la palabra? Ahí mismo en el capítulo 3. En el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, ¿de quién éramos antes? ¿Hijos del diablo? Aunque usted diga que no, pero si usted y yo no caminamos en la obediencia a Cristo, somos hijos del diablo. Dios le dijo, el Señor le dijo a aquel pueblo cuando estaba allá en el Evangelio de San Juan, le dice: ustedes no aceptan lo que yo les digo porque ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Así es. Directamente, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando tenemos algo aquí en el corazón. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros para que nuestros corazones se liberen. Y en todo momento vengamos delante del Señor y podamos decirle: Padre, cuando el Señor nos enseña: Padre, perdónanos, perdóname. Yo desato perdón al que me hiere, al que me ofende, al que me dañó. Desato perdón a mi padre, desato perdón a mi madre, porque muchos hijos viven con conflictos con sus padres. Pero ahora
somos nacidos de nuevo. Y dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 3, gloria al Señor, en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Dios vino a tu vida y a mi vida para deshacer las obras de Satanás en nosotros. Gloria a Dios. Y cuando habla de deshacer, yo me imagino como eso que usan los carros que deshacen todo, ¿cómo se llama? El removedor o esas cosas que donde cae, traspasa la piel y todo lo traspasa. La sangre del Cordero está hoy fluyendo para que todo aquel que venga a Él y se arrepienta de sus pecados y se convierta, que se vuelva a Dios, la sangre de Cristo lo limpia, lo purifica y lo santifica. El que vive en el pecado, el que vive pecando con su carne, con su mente, con sus emociones, con sus sentimientos, dándole rienda suelta a todas esas cosas, nunca tendrá paz. Nunca será prosperado. Así tenga millones. ¿Cuántos multimillonarios se suicidan porque no saben para dónde coger? Ahora, puede ser que usted no tenga millones, pero tiene un Cristo vivo y camina con Él. Es la persona más millonaria porque tiene gozo, tiene paz, tiene fe, tiene fortaleza, tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene el poder de Dios en usted. Camina conforme a la gracia de Dios. Dios está contigo y tú con Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de un pueblo que se rinde para el Señor. Pero ese pueblo necesita entender que la cobardía no puede ser parte de su caminar. Que tiene que usar ese fruto del Espíritu que en los dones del Espíritu se le conoce como templanza, que es dominio propio. Si lo puedo hacer, Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas. Todo lo puedo hacer, pero yo no me dejo dominar de nada. No todo nos conviene. Busquemos y seamos sabios. ¿Cuál será el resultado de tu decisión? ¿Verdad? Aquellos que se van y fornican a escondidas. Ajá. Porque ahora es algo que se mueve con mucha libertad, con la libertad el libertinaje, que Dios no quiere que usted y yo tengamos porque sufrimos las consecuencias. En el libro de Gálatas dice la palabra del Señor. Vamos a ver, Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. ¿Qué le parece? O sea, somos libres para tomar decisiones correctas. Somos libres para glorificar al Señor. Y la paz de Dios te da la señal de que estás haciendo lo correcto. Aquel que se fue hizo lo que hizo, de pronto le llega una llamadita. Ay, mira, estoy embarazada. Qué raro que está embarazada, ¿verdad? Y muchos hombres se pierden, pero no habrá paz para él. No habrá paz. Aquel que roba. ¿Usted vio los robos del Banco Nacional? Bueno, ese señor creyó que nunca iba a ser descubierto, pero fue descubierto, él y los demás. Todo lo que está oculto sale a la luz, porque no se toman decisiones correctas. El dominio propio nos es dado, primeramente, porque somos hijos de Dios. ¿Sabe usted que la persona que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo no le puede guiar. Una persona que no ha nacido de nuevo, la palabra de Dios lo dice ahí en San Juan 14, no tiene al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce.
Entonces, estamos sujetos a un espíritu que nos ayuda a crecer. El amor a Dios, el temor de Dios nos ayuda a crecer y a tomar todos los días. Esto es algo de todos los días. Todos los días. Hablar las palabras correctas. Tomar las decisiones correctas. No todo lo que viene a nuestra mente, los deseos que vienen a nosotros, son para que nosotros los hagamos. Filtrémoslo a través del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, el dominio propio nos da autocontrol para gobernar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras emociones. No es para dominar al que está al lado. No, es para autodominio. Por eso es dominio propio. Para hacer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Alguien dice un amén? El Espíritu Santo está pronto para socorrernos. Es el que está ahí listo para que usted y yo no nos dejemos dominar por las pasiones del hombre, del ser carnal. Por eso dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no conforme a la carne, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda y nos ayuda a caminar. Tenemos la capacidad dada por Dios, es una fuerza interna. Usted está aquí porque hoy dijo y decidió estar aquí, ¿verdad? Y va y toma las decisiones de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Tratemos de usar el dominio propio en nuestra lengua. No hablemos palabras que no tenemos que hablar. No digamos lo que primero que nos parece. No, las personas que hablan lo que quieren, oyen lo que no quieren, ¿verdad? Eso no lo han dicho. Ajá, ¿cierto? Nos ayuda a mantener la disciplina para alcanzar los objetivos, las metas que Dios tiene para nosotros. Y los vamos a alcanzar con gozo. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos dificultades, pero si el Señor va con nosotros, si el Señor está en nuestro asunto, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Entonces, en todo, dice la palabra de Dios que a los que a Dios le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, absolutamente todas. Aunque hay momentos en que no lo entendemos, aunque hay momentos en que no sabemos, y entonces decimos, no, yo decido mejor caminar, hacer las cosas por mí mismo. Déjeme decirle que el final no es bueno. Dios quiere que tu final sea un éxito. Dios quiere que seas prosperado, como dicen muchos, prosperado, bendecido y en victoria. Pero hace lo que quiere, no lo van a alcanzar. No lo van a alcanzar. Cuando hacemos, digamos, nos dan una dirección para hacer algo, pero se nos ocurre hacerlo a nuestra manera, algo malo está ahí. Algo malo está ahí. No estamos siguiendo las direcciones. ¿Sabe usted que dice la palabra de Dios que el que no se sujeta a la autoridad? Vamos a Romanos 13. Dice el Señor, sométase toda, 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El Hijo de Dios, mediante el dominio propio, está listo para obedecer, vamos a ver, los hijos a los padres y honrarlos. La esposa al esposo y honrarlo. El esposo puede honrar a su esposa tratándola como Cristo trató a la iglesia. Y juntos honramos al Padre. Damos gloria al Señor. Podemos respetar inclusive una luz cuando vamos con el carro. Usted se pasa una luz amarilla ahorita y se mete problemas. Pero las luces están para decir un hasta aquí.
¿verdad? Si queremos que nuestra autoridad, porque todos tenemos autoridad delegada por Dios, sea respetada, yo tengo que respetar mi autoridad. Sí, amén. Aunque mi carne resista, aunque mi mente me diga otra cosa, el dominio propio es para hacer lo correcto, para hacer lo que nos bendice, para hacer lo que nos prospera, para darle vuelta al carro y decir, no, yo tengo que regresarme porque voy por mal camino. ¿Me doy a entender? De esa manera vamos a ser bendecidos. Ahora, el que usa del dominio propio va a poder en cada circunstancia tomar la decisión correcta. Amén. En cada situación va a decir y vamos a ver, no es fácil, no es fácil. Jesús dijo estas palabras allá en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 38, y dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué usted ha nacido de nuevo? ¿Para qué ha recibido a Cristo? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vinimos al Señor? Estos días oía a alguien que decía esto: muchos han recibido a Cristo, pero no lo obedecen, pero no hacen la voluntad del Señor, ni disfrutan afuera, ni disfrutan adentro. Porque el que ya conoce al Señor afuera nunca se va a deleitar, y tampoco puede ser bendecido adentro. Qué duro, qué difícil. Todo por hacer mi voluntad. Cuando yo hablo mis palabras, cuando yo digo palabras y hiero muchas veces a las personas que están alrededor, o muchos buscan autocomiseración, que pobrecito, que no sé qué. Hermanos, también en eso debemos de tener dominio propio. Hablar las palabras que son de bendición. Hablar lo correcto, lo que Dios dice que es para nuestra edificación. La mente, el que tiene el dominio propio tiene una mente estable, tiene paz interior, es una mente saludable, guiada por el Espíritu Santo, que nos lleva a obedecer en todo tiempo, en todo momento. Es algo que tenemos que practicar día a día, en toda circunstancia. Y sabe una cosa, mis hermanos, cuando usted y yo obedecemos al Señor y no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, hay un gozo interior, hay una paz interna, hay algo que Dios comienza a fluir a través de tu vida. Y regálame un minuto más. El Señor nos bendice más, se acerca más a nosotros. Debemos de caminar en el dominio propio. Cumplir nuestra misión no será fácil con el dominio propio. Sujetarnos a las autoridades no será fácil. Todo aquello que es pecado esclaviza. Todo aquello que es desobediencia a la palabra nos aleja. Si ejercemos el dominio propio, todo lo demás caerá en su lugar. Todo lo demás. Y puede llegar, usted ahora, como le dije el día pasado, que hicieron una lista, ¿verdad? De las cosas que tenía que quitar de su vida y traer, ¿verdad? Ninguno la trajo, pero está bien, yo creo que sí lo hicieron. Para fluir en nuestra misión, como hombres, como mujeres, como hijos del Rey, para cumplir con los dones espirituales, con el llamado de Dios. Lo primero es: sujetémonos con el dominio propio. No hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Rey. Amén. Y seremos prosperados, seremos bendecidos. Dios honra a los que lo honran. Dios bendice a los que le bendicen. Ay, hermana, yo soy muy bendecido. Mira cómo mis negocios van creciendo, van fluyendo. Me llaman, me buscan, me sobra. Pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu comunión con Dios?
¿Cómo está tu relación con las personas que están a tu alrededor? ¿Me doy a entender, mis hermanos? No es prosperidad aquel que prospera económicamente o tiene muchas cosas materiales, porque el día que Dios le llame, todo se quedó. Pero si prosperamos en nuestro caminar en el Señor, usted y yo vamos a poder ejercer la misión que Dios nos ha encomendado. Si Dios tiene un llamado para usted, usted va a fluir en ese llamado. Si Dios le ha dado dones espirituales, el don que le diera, Dios le va a honrar porque usted está honrando al Señor. Si Dios ha puesto en usted una carga por la iglesia, por sus vecinos, usted abrirá su boca y Dios va a moverse. ¿Por qué? Porque es un canal donde Él puede fluir. Alabamos al Señor, le damos gloria a Dios por el espíritu de dominio propio sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, en todas nuestras áreas. Vamos a seguir hablando sobre dones espirituales para que usted pueda encontrar cuál es también su misión para los que todavía no han encontrado. Yo sé que les dije, escriban qué dones piensan que ustedes tienen. ¿Verdad que se los dije? Pero nadie escribió, en la semana pasada lo dije. Entonces, hoy vamos a hacer algo. Quiero que nos pongamos de pie. ¿Para qué nos dio el Señor el dominio propio? A ver, es el test de la lección. Piense, ¿para qué te lo dio? Para caminar en su voluntad y no la mía. ¿Sabe que un día, Mayrita, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra? Me decía un señor, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista. Y estaban en la cama ya en el cuarto piso ahí en el hospital junto a mi padre. Y todos los que estaban ahí ya iban de camino. Y entonces le dije, qué bueno. Yo comencé a orar por los que estaban ahí. Y le dije, ¿quiere que ore por usted? No, yo no quiero que ore por mí, yo no creo en Dios. Le digo, bueno, está bien, yo respeto eso. Usted no cree que Dios existe, pero si Dios existiera, si hubiera un cielo y un infierno, en lo cual usted no cree, y usted se muere, pero si hay un cielo y hay un infierno, ¿a dónde se quiere ir? Se queda así. Me dice, pues al cielo. Le digo, pues quiere recibir a Cristo, porque si usted cuando se va hay un cielo y un infierno, usted va a ir para un lado, uno de los dos lados, y oró recibiendo a Cristo. Tomó la mejor decisión. Amén. Ahora piense usted, si usted se muere y en lo que usted niega hoy, en lo que usted dice que no puede creerlo, o cualquiera persona que usted tenga a su lado, denle la opción de tomar una decisión correcta y de caminar de las manos del Señor. Nosotros oramos por todos ustedes, pero todos ustedes y nosotros, incluyéndonos nosotros los siervos, necesitamos estar siempre unánimes en el Espíritu, caminando en una misma dirección, bajo la unción y la bendición de Dios. Steven, yo oro mucho por ti, día a día, y te extraño. Gloria al Señor. El Señor dijo estas palabras en Getsemaní. Él oró. Hay cosas que a veces nos cuestan, hay cosas que nos son difíciles, procesos que Dios permite en nuestras vidas. Y Él oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, que no la beba, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y no estamos aquí, mis amados, para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de nuestro Dios, el cual envió a su propio Hijo a morir por nosotros, el cual ha pagado el precio de tus pecados y de mis pecados, el cual venció a la muerte, venció a Satanás, venció en la cruz, venció al pecado.
Y ese Dios habita en tu corazón mediante el Espíritu Santo, para que no hagamos lo que nosotros querramos, sino hagamos la voluntad del Señor. En Gálatas 5:1 dice la palabra del Señor, que no estemos otra vez bajo el yugo, sujetos al yugo de esclavitud, lo cual el pecado nos esclaviza, sino que sigamos la dirección que Dios nos da. Voy a leerlo textualmente para que lo entendamos. Dice el Señor a través de Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿A cuántos nos hizo libres? Amén. ¿A cuántos va a libertar hoy? Amén. Recuerden que los pensamientos que vienen a nuestra mente, muchos, el 90% no vienen del Señor. No vienen, si trae preocupación sobre tu vida, si trae ansiedad, no son del Señor. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre eterno, paz. Padre eterno, te damos gloria, te damos alabanza, te damos gracias, Señor. Gracias por el amor inefable, por tu misericordia que se renueva cada mañana, por el don de la vida que hoy nos levantó de nuestras camas, por las bendiciones que ya hemos recibido, por la paz que traes a nuestro espíritu al confrontarnos con tu palabra. Y si algo nos inquieta, Señor, oh Dios, queremos venir a ti y pedirte, Señor, que tú seas manifestando tus dones, tus frutos, Señor, ese fruto para cada ocasión, Señor, que necesitamos que sea manifiesto en nosotros. El amor verdadero y genuino que ya has depositado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. El gozo y la paz y la paciencia que tú declaras que fluye a través de nosotros. La benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y la templanza, Señor. Oh Dios, tú has dicho que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestras carnes con sus pasiones y deseos. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos actuado en contra de lo que tú has establecido, por las veces que he gobernado y he dominado mi voluntad carnal y no me he dejado guiar por tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para ser cada día más guiados por ti, Señor, para ver mayor tu gloria. Perdónanos el día que decidí no creer, Señor, más en que tú eras lo que decías en tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, creemos que todo lo que has escrito, Señor Santo, tú lo honras, tú lo has formado para que nuestra fe sea creciente, Señor. Oh, guíanos ahora con tu Espíritu Santo. Inclina tu rostro, estás delante del Padre, delante del Hijo y en la comunión de su Espíritu. Él está aquí. Él te conoce, Él te formó en el vientre de mamá. Él conoce todo nuestro caminar, nuestro levantar y nuestro acostarnos. Sabe cuál es nuestra debilidad. Sabe, Señor Dios, cuáles son nuestras tristezas y nuestros anhelos. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, tócame. Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Quédate en la presencia de Dios y sepa que te vas de este lugar, pero la presencia de Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Él dice: si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si en las profundidades del mar me fuera, también de ahí me asirá tu mano. Conoces mi acostarme y mi levantarme. Conoces la palabra que va a estar en mi boca aún antes de que yo la hable. Todo lo sabes de mí, Señor.